queremos conversar con William Guamán. William Guamán es un joven, secretario general de la Federación de Estudiantes del Cusco, que en reciente elección se ha conformado una nueva Federación de Estudiantes del Perú que está integrada por alumnos de universidades públicas y privadas a nivel nacional. Esto ocurrió en la Ciudad Imperial y William Guamán nos atiende a esta hora de la mañana para hablar de varios temas con él. William, ¿cómo le va? Qué gusto estar con nosotros. Muy buenos días. Hola Carlos, muchas gracias por el espacio. Saludar desde la capital histórica del Perú a toda la población que nos está viendo a través de las redes sociales y a través de vuestro programa. Encantado, William. Es un gusto poder conversar con usted. Veamos, en una reciente elección, tengo entendido, se conformó una nueva Federación de Estudiantes del Perú. Usted me corregirá los términos si en algo no soy preciso. ¿Por qué se hace necesario este nuevo espacio federativo? Hace una semana nosotros como Federación Universitaria del Cusco hemos organizado el segundo encuentro nacional de autoridades y dirigentes estudiantiles. Una de las conclusiones importantes de este evento es que nosotros como estudiantes universitarios necesitamos aperturar un nuevo espacio de organización, de articulación y de fortalecimiento del movimiento estudiantil. En ese sentido, se llegó a determinar que un nuevo espacio, una nueva Federación de Estudiantes Universitarios del Perú, sería el instrumento adecuado para afrontar procesos de lucha y de movilización en cuanto a la afectación de nuestros derechos fundamentales. Es el caso de la contrarreforma universitaria, es el caso de la presente coyuntura actual, porque sentimos, y muchos universitarios lo expresaron, de que no existe una verdadera representación a nivel nacional o que existen posiciones tan tibias como la contrarreforma que no nos permite afrontar de manera articulada un solo bloque como estudiantes. Es ahí que nace la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú. William, ¿cuál es la discrepancia central que tienen con la Federación de Estudiantes del Perú? Bueno, en principio nosotros siempre hemos buscado articularnos a nivel nacional. Este espacio y esta función le corresponde a la FEP, pero como no existe esta capacidad de nuestros dirigentes de dicha organización para articularnos tanto al sur, tanto al norte como al centro, nosotros ahora hemos buscado que este espacio tiene una función principal de representatividad y de legitimidad, que sería puntos centrales en la cual discrepamos, porque la junta directiva elegida, tanto los miembros que la dirigen, no tienen ese respaldo mayoritario de los universitarios, de las federaciones estudiantiles, y creo que este nuevo espacio nace a partir de un consenso democrático con universidades públicas y privadas, porque en este ENAE participaron aproximadamente unas 20 universidades, y esto nos da un espacio nuevo para poder encaminar otro proceso histórico que deviene en una nueva Federación de Estudiantes Universitarios. William, ¿por qué crees que la Federación de Estudiantes del Perú debilitó su presencia nacional? ¿Por qué dejó de ser la combativa Federación de Estudiantes del Perú de décadas atrás? ¿Tiene algo que ver con que Patria Roja estuvo siempre detrás de la Federación de Estudiantes del Perú? Bueno, hay muchos factores que determinan la poca representatividad de la FEP. Un primer factor es, primero, la clase política que poco a poco ha ido cayendo de generación en generación, y creo que ese reflejo se percibe en los universitarios. Ya existe una mayoría de población apolítica, lejos de luchar por lo que en realidad se requiere, y otro aspecto importante también es la vinculación que se tiene con determinados partidos políticos. Recordemos siempre que debe haber una autonomía e independencia de un gremio estudiantil, no supeditado a los fines y al plan organizativo del partido político como tal, sino que debe tener una orientación mucho más abierta, colectiva, genérica, que permita recabar las demandas estudiantiles. Y creo que ahí nace siempre la nueva apertura de este espacio, porque ya estamos organizándonos con universidades de Lima, con universidades de otros países, de otras ciudades, y que eso nos va a permitir articular de mejor forma y llegar a afrontar este proceso. Porque, por ejemplo, había dos casos fundamentales en la cual la FEP no tuvo una posición central. Primero, la contrarreforma universitaria. Ellos no han salido a marchar, ellos no han manifestado una posición. Más al contrario, lo que ellos han pretendido es que haya un estudiante en el consejo directivo de la SUNEDU, lo cual es una propuesta errónea, porque en principio no sabemos cómo vamos a elegir a ese compañero o a ese estudiante del consejo directivo. ¿Quién es el legitimado? ¿Quién es en realidad el que tiene la capacidad? En realidad será un estudiante de provincia o de la capital, y luego su posición frente a la coyuntura actual. No es posible reunirse con la rectora de San Marcos o con el superintendente de la SUNEDU para decir nosotros apoyamos la educación,
cuando hemos visto la conducta de la rectora de San Marcos para desalojar de manera arbitraria a nuestros hermanos de provincia, y eso para nosotros ha sido una indignación total, y en realidad muchas universidades del sur, sobre todo, hemos coincidido que debe haber un nuevo espacio de organización, porque justamente, Carlos, en el lugar donde nos hemos reunido en el Paraninfo Universitario, hace más de 100 años se ha fundado la Federación de Estudiantes del Perú, la FEP. Y aquí, otra vez en un lugar histórico, se vuelve a fundar otro espacio nuevo, abierto y democrático en este presente tiempo. William, estos elementos que detecta usted en la FEP y que cuestiona y critica con sentido, desde su perspectiva tienen que ver con una complicidad por parte de la FEP o con una mala lectura del momento político. Bueno, en realidad ha habido varios problemas orgánicos. Ha habido una secretaria general que en un momento creo que fue entrevistada por tu persona todavía allá en TV Perú, pero que una Asamblea Nacional de Dirigentes se logró revocar a esta compañera porque en realidad no tenía bases estudiantiles, no representaba un sector estudiantil y ahora han entrado otros nuevos miembros dentro de esta institución, lo cual nunca han ido ellos a tener una retroalimentación constante y permanente de ver qué necesidades existen en el país, cómo está el bachillerato automático, cómo está la ley universitaria, cómo funcionan las federaciones universitarias y principalmente nunca ha habido una preocupación para aperturar nuevas federaciones en regiones como las que no tienen. Por ejemplo, en la UNSA de Arequipa no existe federación de estudiantes. En la UNA de Puno tampoco existe una federación. Entonces, nunca ha habido una preocupación de esta institución de querer aperturar nuevos espacios de participación y eso para nosotros es siempre una debilidad al momento de afrontar cualquier situación. Y dime una cosa, dígame una cosa, William, las federaciones que formaban parte de la Federación de Estudiantes del Perú, ¿se han mantenido leal a esta o se han trasladado a este nuevo espacio federativo? Bueno, en realidad nosotros hemos hecho la apertura abierta a todas las federaciones, sean bases o no sean bases de la FEP, nosotros hemos realizado las invitaciones. Muchas de ellas han participado de manera abierta porque creo que ese debe ser el libre derecho de cada federación de decidir participar o no en cuál evento, y justamente organizamos este evento porque no había un espacio de reunión para nosotros para discutir problemas actuales del movimiento estudiantil, problemas actuales de la crisis. En ese sentido, hay algunas instituciones y algunas federaciones de la misma FEP que están en conversaciones con nosotros para poder adherirse a la FEUP, no como bases, porque ese sentido no lo vamos a tener, sino como instituciones de apoyo, como instituciones de articulación, que debe ser la otra perspectiva que se debe tener. Ok. Dígame una cosa, William, entendiendo las razones que usted está planteando para que se haya producido esta división, ¿no es esta una decisión que rompe la institucionalidad y al mismo tiempo la unidad de las demandas universitarias? Bueno, en realidad habría que ver si es que existió una institución que en realidad llevaba nuestras demandas universitarias como tal. Nosotros siempre hemos sido claros, frontales. Hace 2 años que hemos asumido la Federación de Cusco y cuando nosotros hemos tenido reuniones, nunca se nos ha consultado cuál es nuestra posición para poder sacar un comunicado desde la FEP, cuál ha sido un comunicado para sacar en caso de la contrarreforma, en caso del presente gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Es decir, nunca ha habido una decisión democrática ampliada a nivel nacional, sino que siempre ha existido una posición de un pequeño grupo que dirige la FEP y eso en realidad no es democrático, no es representativo y para nosotros en realidad no es una división, sino que al contrario va a permitir una sana competencia entre movimientos estudiantiles y va a permitir reactivar a ellos y decir un mea culpa, qué estamos haciendo mal y por qué se están creándose otras instituciones también similares a la FEP para poder articular más movimientos. Yo creo que sacarlos de la zona de confort para que ellos también piensen en qué es lo que están haciendo mal. William, una última pregunta. Mientras mantenemos esta conversación, la nueva dirigencia de la SUNEDU sigue haciendo y deshaciendo en función a las necesidades de aquellos que hicieron los cambios para tener este nuevo esquema al servicio de intereses mercantiles en la educación superior. La propuesta de ustedes respecto a la SUNEDU, de esta nueva organización estudiantil, ¿cuál es, William? La mayoría de universidades que han venido a este encuentro a Cusco hemos tenido nuestra posición frontal contra aquella ley de contrarreforma universitaria. Es decir, que muchos de esos espacios hemos vuelto a coincidir para determinar que esta ley sí afecta, en principio, la calidad educativa, la fiscalización independiente y transparente y la creación de nuevas filiales que en realidad ahora va a ser supeditada a un interés
tan personal como ya la tiene esta SUNEDU y para nosotros no representa. En balance y en síntesis, creemos que la reforma universitaria ha sido mucho más positiva que negativa y que ha tenido algunos defectos que se tienen que corregir, pero que en fin hemos podido avanzar un poco en cuanto a fiscalización y en cuanto a calidad académica. Entonces, queda un camino largo y nosotros vamos a construir esos espacios donde también vamos a analizar la ley universitaria, los avances de la reforma. Excelente. William, muchísimas gracias por habernos atendido. Téngannos, por favor, al tanto de las cosas que haga la Federación de Estudiantes Universitarios. Veamos cómo conviven con la Federación de Estudiantes del Perú. Ojalá sea una convivencia pacífica que sirva para gestionar mejor los intereses de los estudiantes universitarios y no más bien diluya la posibilidad de la unidad y una mirada en común. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Queremos ser un espacio de convivencia democrática que no existe en el país. Gracias.